Montaje PC, paso 16. Instalación del sistema operativo. Una vez particionado y formateado el disco duro, procede a instalar el sistema operativo. Instalación del Windows XP. Lo primero que haremos será tener preparado el disco que contiene el sistema operativo. Arrancamos el ordenador y pulsamos en la tecla Suprimir para entrar en la BIOS. Una vez dentro del menú principal del setup de la BIOS, elegimos la opción BIOS Feature Setup y pulsamos Enter. Una vez dentro de la BIOS Feature Setup, elegimos como primer dispositivo de arranque el CD-ROM. A continuación, metemos el disco de instalación del Windows XP en el lector de CDs. Una vez dentro el disco, pulsamos la tecla Escape para volver al menú principal de la BIOS y ahí elegimos Save and Exit Setup para salir salvando los cambios. Entonces continúa el arranque, pero como le hemos dicho que busque el sistema operativo en el CD-ROM, la BIOS lee el disco de instalación y con ello se abre el instalador de Windows XP. Nos aparece la siguiente pantalla que nos ofrece tres opciones. La primera nos permite instalar el Windows XP ahora mismo, para lo cual solo tenemos que pulsar Enter. La segunda nos da la opción de recuperar alguna instalación de Windows XP previamente instalada, para lo cual tendríamos que pulsar en la letra R. Y la tercera nos permite salir del programa de instalación presionando la tecla de función F3. Nosotros elegimos la primera opción, es decir, instalar Windows ahora y pulsamos Enter. Entonces nos aparecerá la licencia que deberemos aceptar. A continuación, el programa de instalación nos muestra la partición o particiones que tengamos en nuestro disco o discos duros e incluso el espacio sin particionar y nos ofrece las siguientes opciones. Primera, para instalar XP en la partición seleccionada deberemos pulsar Enter. 2. Para crear una partición en el espacio no particionado, en caso de que existiera, presionamos la tecla C. 3. Para eliminar la partición seleccionada, presionaremos la tecla D. Nosotros elegimos la primera opción, es decir, instalar XP en la partición seleccionada. El programa de instalación nos ofrece a continuación la oportunidad de formatear la partición seleccionada, convirtiéndola en partición con el sistema de archivos NTFS, o dejar intacta la partición tal y como la tenemos, que en nuestro caso tiene el sistema de archivos FAT32. Nosotros dejamos intacto el sistema de archivos actual. A continuación, el programa de instalación comprueba el estado de nuestros discos. Acto seguido, el programa de instalación procede a copiar los archivos en las carpetas de instalación de Windows. Ahora nos pide que esperemos mientras el programa de instalación inicializa la configuración de Windows XP. La siguiente pantalla nos indica que la primera fase de la instalación ha finalizado y nos exhorta a que si hay algún disco en la unidad A lo retiremos antes de reiniciar. Nosotros no tenemos ningún disco en la unidad A, pero sí lo tenemos en el CD-ROM. Entonces tenemos dos opciones, o retirar el disco de instalación del CD-ROM, o bien sin sacar el disco, pulsar Enter para reiniciar, pero presionando inmediatamente la tecla Suprimir para entrar en la BIOS Feature Setup y poner como primer disco de arranque la unidad A. Salimos de la BIOS, como ya sabemos, guardando los cambios y el programa de instalación continuará su curso normal. Tras la primera reinicialización nos aparece la siguiente ventana que nos informa que ahora es cuando realmente comienza la instalación del XP. Lo que el programa de instalación ha hecho hasta ahora ha sido, primero, recopilar información de nuestro equipo,
Segundo, actualización dinámica de nuestro equipo. Y tercero, preparar nuestro equipo para la instalación de Windows XP. Paso que a partir de esta pantalla comienza a realizarse, indicándonos también el tiempo aproximado que tardará en finalizar la instalación. Como vemos, en cada nueva pantalla se nos da una información de las ventajas del Windows XP. Una vez terminada la instalación de los dispositivos, nos aparece la siguiente pantalla que nos permite personalizar Windows XP en cuanto a las opciones regionales y lingüísticas. En esta pantalla se nos permite dejar la configuración por defecto que automáticamente ha establecido el sistema operativo o personalizarla. Pinchamos en detalle para ver si la opción de idioma es la que nos conviene. Nos aparece la siguiente pantalla, donde podemos elegir diferentes configuraciones en los menús desplegables. Una vez elegida la configuración deseada, pinchamos en aceptar, con lo que volvemos a la pantalla anterior. En esta pinchamos en siguiente para continuar con la instalación. Nos aparece ahora una pantalla en la que nos pide que introduzcamos nuestro nombre completo y el de nuestra compañía. Si no es una compañía lo que tenemos, en ese campo puede repetir su nombre o poner un simple punto. Pinchamos en siguiente para continuar. Nos aparece una ventana que nos pide que introduzcamos la clave del producto. Introducimos la clave. Ahora pinchamos en siguiente para continuar. A continuación nos sale una ventana que nos pide que introduzcamos un nombre del equipo y una contraseña del administrador. Nosotros a este equipo le hemos dado el nombre de Ofimática. Seguidamente nos sale una pantalla en la que se nos pide que pongamos la fecha y la hora, así como que elijamos la zona horaria que nos corresponde. Pinchamos en siguiente y la instalación continúa. En estas nuevas pantallas vemos que se está instalando la red. Ahora se nos pide que elijamos el tipo de configuración de la red. Podemos elegir la típica y la personalizada. Nosotros hemos elegido la típica. A continuación nos sale otra ventana que nos pregunta si queremos que nuestro equipo sea miembro de un dominio, es decir, de un conjunto de equipos definidos por un administrador de red, o por el contrario que nuestro equipo pertenezca a un grupo de trabajo, es decir, a un conjunto de equipos que tienen el mismo nombre del grupo de trabajo. Nosotros elegimos que no, que queremos que forme parte de un grupo de trabajo, y para ello le damos un nombre, en nuestro caso, Red VNQ. Pinchamos en siguiente y el programa de instalación continúa. Ahora estamos viendo la evolución de la instalación. Durante estos tiempos no hay que tocar ninguna tecla. Nos aparece el logo de Windows XP y a continuación la comprobación de nuestra conexión a Internet. Nos aparece una pantalla que nos pregunta de qué modo se conectará nuestro equipo a Internet. Cada uno tiene que poner aquí lo que le corresponda. Nosotros hemos elegido la opción de red de área local LAN. A continuación nos aparece la siguiente pantalla que nos permite configurar una conexión de alta velocidad. Una vez terminada la instalación nos aparece una pantalla que nos pregunta que si estamos listos para activar Windows. Nosotros hemos decidido que sí. Nos sale el siguiente formulario que deberemos rellenar con nuestros datos propios. Acto seguido nos sale otra pantalla en la que debemos indicar qué usuario o usuarios van a utilizar este equipo. Como proceso final del proceso global de instalación y configuración del Windows XP, finalmente nos sale una pantalla de agradecimiento con un resumen de lo último que hemos hecho y con una invitación para dar un paseo por el producto. Si omitimos el paseo y pinchamos en finalizar,
el sistema operativo Windows XP nos da la bienvenida. A continuación nos aparece ya el escritorio predeterminado. Refrigeración líquida de un ordenador. Introducción. Todos los ordenadores necesitan algún sistema de refrigeración de sus componentes internos básicos, fundamentalmente del microprocesador, que es el que genera más calor y que de no refrigerarlo suficientemente se quemaría o en el mejor de los casos se bloquearía. Es por ello por lo que todos los ordenadores salen ya con un sistema de refrigeración compuesto básicamente por un disipador y un ventilador colocados directamente sobre la misma CPU. Este sistema se ve frecuentemente insuficiente cuando las temperaturas ambientales son excesivamente altas, cuando el tiempo de trabajo es muy prolongado y sobre todo cuando se hace overclocking. Para conseguir que en estas circunstancias adversas el micro trabaje bien sin calentarse, se han implementado diversos sistemas de refrigeración líquida que consiguen bajar la temperatura del micro por debajo de las temperaturas normales de funcionamiento. Estos sistemas están basados en las técnicas comunes y archiconocidas de refrigeración de los automóviles. De hecho, vamos a basarnos para el estudio de la refrigeración líquida de un ordenador en la de cualquier automóvil. El sistema más común de refrigeración del motor de un automóvil consta de los siguientes elementos y se basa en los siguientes principios. Primero, el objeto de la refrigeración líquida de un automóvil es eliminar el exceso de calor que se produce en el bloque del motor como consecuencia de las explosiones de combustible dentro de los cilindros. Para ello, en el mismo bloque existen unos orificios y conductos por donde circula el líquido refrigerante. Este líquido circula merced a la fuerza de impulsión de una bomba y al circular a través de los orificios y conductos del bloque del motor, roba calor al bloque calentándose el propio líquido refrigerante. Este líquido debe ceder el calor que ha robado al bloque, para lo cual, siguiendo el circuito cerrado del sistema y bajo la fuerza de impulsión de la bomba, llega al radiador donde pierde el calor que había cogido en el bloque. El radiador básicamente es un tubo formado por muchas asas y con muchas aletas para facilitar la disipación del calor. El refrigerante ya enfriado pasa a un depósito y desde allí es aspirado e impulsado por la bomba y circula otra vez a través de los orificios y conductos del bloque, cerrándose así el ciclo. El circuito de refrigeración líquida de un ordenador se basa en los mismos principios y consta de los mismos elementos, adaptados naturalmente a las características dimensionales del ordenador. Así, los componentes del sistema son: 1. Un bloque a refrigerar. 2. Una bomba que hace circular el líquido refrigerante a través de todo el circuito. 3. Un radiador donde el líquido refrigerante pierde el calor robado en el bloque. 4. Un depósito del líquido refrigerante. 5. Unas tuberías que comunican entre sí todos los elementos del circuito. Y 6. Unos racores para conectar dichas tuberías a los elementos o componentes del circuito. Concepto: ventajas e inconvenientes de la refrigeración líquida en un ordenador.
Lógicamente, estos componentes aplicados al ordenador deben adaptarse a las características y necesidades del mismo, tanto en sus características dimensionales como en su potencia. El sistema de water cooling o refrigeración líquida por agua no consiste en un sistema de frío tipo aire acondicionado basado en cambio de estado que envíe frío a los componentes internos del PC. En realidad es un sistema de disipación del calor mejorado respecto al sistema de ventilación convencional de los ordenadores. Concretamente, estos sistemas de refrigeración líquida lo que hacen es aumentar el rendimiento de disipación del calor al utilizar un medio de intercambiador de calor mejor, como es el líquido refrigerante, y a la vez un sistema de radiación del calor más potente. Todo esto conlleva una ventaja evidente, que el sistema de refrigeración líquida consigue disipar más calor con el mismo nivel de ruido frente al sistema tradicional. Pero también existen algunos inconvenientes, como son el mayor coste, debido al precio superior de sus componentes, como bloque, radiador, ventiladores, bomba, etc. Montaje más complejo, ya que se deben extremar las precauciones en la instalación para que no haya ningún tipo de fugas, y necesidad de revisiones periódicas del circuito por la misma razón. Principios físicos de los componentes de un sistema de refrigeración líquida. Bloque. El bloque es el componente disipador del sistema por cuyo interior circula el líquido refrigerante. Para conseguir el máximo rendimiento, este bloque debe estar fabricado con el material y las dimensiones adecuadas y que su contacto sea lo más uniforme posible, para lo cual se debe utilizar, como en el sistema convencional, la pasta difusora de calor. En cuanto a material, lógicamente debe ser aquel que tenga un coeficiente de conductibilidad térmica lo más elevada posible. En este sentido, los dos materiales más idóneos son el cobre y el aluminio, siendo el mejor el primero. En cuanto a las dimensiones, evidentemente, cuanto mayor superficie de contacto tenga el bloque con la fuente de calor, micro, chipset, tarjeta gráfica, etc., mayor será su rendimiento. Esta superficie en la práctica se ve limitada por las características dimensionales de dichas fuentes de calor a disipar. Así, por ejemplo, el bloque para el micro se suele construir de manera que para su sujeción sirvan las mismas pestañas que lleva el zócalo del micro. Otra propiedad del bloque que influye mucho en su rendimiento es la mayor o menor longitud de recorrido del líquido refrigerante en el interior del bloque. Esto da lugar a muy diversos modelos de bloques. Así, hay bloques de simple recorrido, que constan de una simple entrada y salida del líquido refrigerante y un conducto o dos comunicados entre sí, y otros que además de la entrada y salida tienen una especie de conductos a modo de laberinto para aumentar el recorrido. Otro aspecto importante a la hora de elegir un bloque son los racores, que son las piezas donde se conectan los tubos. Los hay de muy diversos aspectos y tamaño. Conviene usar racores estándar, lo más uniformes posibles en todo el circuito para evitar reductores. El radiador. El radiador es el componente encargado de disipar el calor que el refrigerante ha cogido en el bloque. Consta de una tubería a modo de serpentín formando diversas asas para aumentar al máximo la longitud y una serie de aletas para aumentar la superficie de radiación del calor. El radiador debe llevar un electroventilador para aumentar al máximo el flujo de aire.
Este aire, al pasar a través de las aletas del radiador, se calienta enfriando a su vez el líquido refrigerante que ya frío y siguiendo el circuito cerrado y bajo los efectos de la bomba, llega al depósito de refrigerante. La bomba. El sistema de refrigeración líquida es un circuito cerrado a través del cual circula el refrigerante líquido. Para conseguir que dicho refrigerante circule con el caudal y velocidad adecuadas, es preciso intercalar en el circuito una electrobomba. La bomba puede ser de distintas clases, sumergibles y aéreas o en línea. Las bombas sumergibles deben estar dentro del depósito refrigerante y deben tener la potencia suficiente para conseguir el caudal y la velocidad adecuados. Las bombas aéreas o en línea normalmente se emplazan fuera del depósito del líquido refrigerante. Las bombas instaladas en línea, además del cuerpo de bomba, tienen una tubería de aspiración que comunica el depósito del líquido refrigerante con la entrada de la bomba, y una tubería de presión que es la que va conectada a la salida de la bomba. Al comprar una bomba tendremos que tener en cuenta los siguientes parámetros. A. Caudal, que se suele expresar en litros por hora. B. Altura manométrica, que es la altura a la que puede llegar el agua o líquido refrigerante en una tubería vertical. Y C. La potencia eléctrica expresada en vatios. La ubicación de la bomba y del depósito del líquido refrigerante depende del tipo de bomba que utilicemos. Si se trata de una bomba sumergible, el depósito y la bomba, que naturalmente debe estar sumergida en el mismo, debe estar ubicado en la línea caliente, es decir, en el tramo de circuito comprendido entre la salida del refrigerante caliente del bloque y la entrada del refrigerante caliente en el radiador. Con esto el propio calor que genera el motor de la bomba queda disipado en el radiador. El depósito. El depósito, como su propio nombre indica, es el recipiente que contiene el volumen suficiente de líquido refrigerante para que la bomba sumergible quede totalmente sumergida, o la suficiente cantidad de refrigerante para que la tubería de aspiración igualmente esté siempre cubierta. Generalmente suele ser de material plástico, aunque no hay ningún inconveniente de que esté construida en otros materiales. Líquido refrigerante. El líquido refrigerante generalmente está constituido por agua destilada con anticongelante, o bien simplemente líquido refrigerante diluido del que comercializan en las tiendas de repuestos de vehículos. Tuberías y racores. Las tuberías son los conductos que comunican entre sí los distintos componentes del circuito refrigerante, tales como bloque, depósito, bomba, radiador, etc. Su material es de tipo plástico, siendo los más utilizados los de PVC y los de silicona. El espesor de estos tubos suele variar de 2 a 4 milímetros y el diámetro exterior medio normalmente es de unos 18 milímetros. Los racores son las piezas que permiten conectar la tubería con las entradas y salidas de los distintos componentes del circuito. Descripción del equipo de refrigeración líquida concreto que vamos a montar.
Bloque. El modelo de bloque que vamos a utilizar es el bloque DTEC TC4 Polytoped distribuido por Hard Limit. Se trata de un nuevo bloque de agua DTEC TC4 con base de cobre puro y cubierta acrílica que permite ver el paso del líquido a la vez que proporciona un aspecto envidiable a nuestro equipo. Utiliza un sistema adicional de turbulators de cobre en el interior de los canales para incrementar notablemente la superficie de contacto entre el agua y el cobre. La turbulencia y la velocidad del agua hacen que el flujo de la bomba sea mucho más efectivo. La cubierta de policarbonato de 10 milímetros de espesor es extremadamente robusta y ligera. En la unión entre la tapa acrílica transparente y el bloque de cobre va intercalada una junta tórica intercambiable. Se suministra testeado con diversas pruebas de presión, lapeado y equipado con racores cromados de media pulgada. Incluye todo lo necesario para su montaje en plataformas AMD Socket A través de los orificios de placa. Aunque este tipo de bloque viene diseñado para una AMD, podemos utilizarlo en equipos Pentium 4 Socket 478, añadiendo obligatoriamente el adaptador para bloques DTEC. Adaptador Pentium 4 para bloques DTEC. Este adaptador nos permite el montaje de bloques de agua del tipo DTEC en placas con socket 478 Pentium 4. Está fabricado en aluminio y se instala atornillándolo en los orificios del socket 478 y se fijan su ubicado bloque en su posición. El socket con adaptador DTEC evita que el TICA flexione, bloqueando el máximo de contacto entre el bloque y el procesador. Bloques de 78, añadiendo incluye también, podemos la tornillería, aunque en orificios de placa, para su llamados de media pulgada, testeado con diversa, una junta entre la tapa acrílica en la unión de la cubierta de policarbonato de la bomba sea mucho más allá del agua, hace notablemente la superficie de contacto de cobre en el interior. Turbulators raciona un aspecto envidiable a nuestro equipo. Utilizo con base de cobre puro y cubierta acrílica. Equipo de refrigeración líquida TEC TC4 Pro Core. Es un radiador Polytoped distribuido por Hard Limit. Su cuerpo es de cobre con doble tanque. El modelo de bloque que vamos a utilizar con espaciado óptimo caudal de aire. Cabeza líquida con credificado refrigerador racores NPT de media pulgada, también suministrados, que proporcionan un caudal superior respecto a otros radiadores empleados en la refrigeración líquida de equipos informáticos según las principales webs especializadas. En el color natural del material, color cobre, que nos para la máxima también incluye de aire para la instalación de un ventilador de 12 centímetros, así como los tornillos necesarios para su montaje en caja. Emplear es la bomba centrífuga modelo Eheim 1048 que nos permite la posibilidad de montaje de esto con depósito. Las especificaciones técnicas de este de bomba son las siguientes: caudal de salida 600 litros por hora, 1,50 milímetros de columna de agua, de succión media pulgada, racor, lado de presión media pulgada. Tubo. El tubo que hemos utilizado es el Clear Flex, tiene un espesor de pared de 3,12 milímetros y 18,75 milímetros. El depósito. El depósito que hemos utilizado es de la marca Noise Isolator y el modelo es el ND02. Está compuesto de material acrílico transparente con dos tapas laterales de aluminio con rosca. Posee dos soportes abrazadera como material acrílico transparente con orificios roscados para su sujeción. Finalmente tiene dos racores de refrigerante. Refrigeración cuarta parte. Pentium 4 1 GHz con refrigeración
Paso 1. Presentar componentes en nuestro ordenador. Hacer es del espacio disponible, ubicar componentes de manera que se adapte de no obstaculizar del orden, dificultar su extracción en caso de avería del mismo. En nuestro caso concreto, como podemos ver, lo primero ha sido ubicar el componente más voluminoso del circuito refrigerante que está constituido por el radiador ventilador. Después hemos buscado la ubicación más idónea para el depósito, habiendo previsto el recorrido de las intercorrespondientes componentes. Como podemos observar, la bomba la hemos situado en un lugar que no obstaculiza los internos del PC, tales como tarjetas, buses, etc. Evidentemente, el componente del circuito del bloque es preciso discurrir donde debe situarse entre el procesador, que es el elemento que queremos refrigerar. Paso segundo, los distintos componentes. Antes de fijar los distintos componentes del equipo a sus correspondientes ubicaciones ya elegidas, debemos asegurarnos de que cada componente lleva los racores bien ajustados. Para evitar, tenemos que poner teflón o algún elemento de estanqueidad que garantice la ausencia de fugas. Paso 3. Fijación de los componentes. Los componentes core con dos anillos. La caja normalmente es de unos variar de 2 a 4. Utilizar su lista de fijación. En caso de que sea por una solución muy accesible corrida, fijarlos con silicona, que además amortiza la vibración, constituye un sistema aislante eléctricamente y desarrollar en caso de avería de como sale a la ciudad de Porando. En el capítulo anterior, el depósito viene con unos soportes que hay que atornillar a la caja. Con el depósito en de ubicación y se marca con un rotulador para determinar la posición de dichos soportes. Como se dispone de posición en el interior de la caja, utilizaremos como herramienta taladro pequeño de control. Por el exterior podemos subir un taladro algo potente. Una vez realizados los soportes, estamos observando. Ahora estamos viendo la parte posterior de la torre donde se aprecian bien 4 tornillos que sujetan los dos soportes. Finalmente, acoplamos el depósito que, como podemos observar, va sujeto a presión en las abrazaderas de sus soportes. Paso 5. Fijación del bloque. Como ya hemos dicho anteriormente, el bloque que vamos a instalar está especialmente diseñado para los socket A. Como nosotros vamos a instalarlo en nuestro Pentium 4, necesitamos utilizar el adaptador. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es preparar la placa base para poder colocar los tornillos del adaptador. Procederemos así. Como vamos a instalar el bloque de refrigeración en la placa base del Pentium 4 1,7 GHz que previamente habíamos montado con el sistema de refrigeración normal, lo primero que haremos será retirar de la caja la placa base y desmontar el disipador ventilador convencional. Los tornillos del nuevo bloque los tenemos que meter de abajo arriba en los mismos orificios que está utilizando el soporte del disipador convencional. Este soporte o zócalo convencional vemos que está sujeto por 4 clavijas de plástico con cabeza metidas a presión de arriba hacia abajo, en unos orificios que lleva la placa base. Como nosotros tenemos que meter los tornillos de abajo hacia arriba y además tenemos que sacar previamente las mencionadas clavijas, lo primero que tenemos que hacer es cortar los salientes de las mismas para poder retirar dichas clavijas y dejar libres los orificios de la placa. Desde la parte inferior de la placa base empujamos con un tornillo hacia arriba para liberar las clavijas de plástico.
Quitamos todas las clavijas. A continuación, retiramos también el soporte del disipador ventilador convencional y vemos que nos queda tan solo el microprocesador, que lo dejaremos puesto. Ahora vemos cómo queda la placa base, en la que podemos apreciar los 4 orificios en los que tenemos que introducir los nuevos tornillos del bloque refrigerante. Una vez preparada la placa base, procedemos a colocar el adaptador del bloque. Esto se consigue introduciendo los tornillos en los orificios que dicho bloque lleva para este fin. Como vemos, los orificios son pasantes y no roscados, ya que la sujeción del adaptador al bloque se realiza con 4 tornillos con sus correspondientes tuercas. Después de colocar el adaptador al bloque, metemos los tornillos en los 4 orificios con sus correspondientes arandelas aislantes. Antes de colocar el bloque es muy importante no olvidar el aplicar la pasta térmica en la superficie del micro. Ahora vamos a colocar el bloque sobre el microprocesador, introduciendo los 4 tornillos en los 4 orificios del adaptador. Centramos bien el bloque y procedemos a meter los muelles de presión. Una vez colocados los muelles de presión, roscamos las tuercas de forma que no apretemos ninguna hasta que estén todas colocadas. Una vez colocadas todas las tuercas, las apretamos en orden de las diagonales. Tampoco hay que apretar mucho porque podemos deformar la placa. Refrigeración líquida, quinta parte. Paso 6. Montaje de la placa base en la torre. Una vez que hemos puesto el bloque de refrigeración en el microprocesador, colocamos la placa base en la torre, como ya sabemos por los capítulos anteriores del curso. Paso 7. Instalación del indicador de temperatura. Este elemento es complemento del equipo de refrigeración y es optativo. Nos permite ver en cada momento la temperatura del micro y la temperatura ambiente dentro de la caja o carcasa. Paso 8. Montaje en la torre del radiador ventilador. El radiador, el electroventilador y el canalizador, aunque son componentes sueltos, los hemos acoplado entre sí, formando el conjunto radiador-ventilador. Debido a la mayor dificultad que presenta atornillarlo a la torre, hemos preferido optar por un método muy rápido y eficiente,
como es sujetarlo con silicona. Antes de continuar con el montaje del equipo de refrigeración líquida, vamos a conectar los buses, el conector ATX, etc. Como podemos observar, los buses los hemos elegido redondeados para ganar espacio. Conexión del cable bus en uno de los discos duros. Estamos viendo la conexión del conector Power ATX. Conexión de la disquetera. También aprovecharemos para ordenar un poco los cables de forma que no obstaculicen. Instalación de la tarjeta gráfica en su ranura AGP. Instalación de la tarjeta de red en una ranura PCI. Estamos viendo los puertos de las tarjetas instaladas. Instalación de la tarjeta de sonido. Al igual que el indicador de temperaturas, el Reobus es otro complemento que hemos añadido a nuestro equipo, aunque no es un elemento indispensable en una instalación de refrigeración líquida. Este Reobus es un conjunto de reostatos con LED luminiscentes que nos permiten regular las velocidades de hasta 4 ventiladores. Paso 9. Instalación de la bomba. Al igual que el radiador ventilador, la bomba la hemos fijado con silicona en una ubicación muy adecuada, tanto por permitirnos un buen recorrido de las tuberías como de no obstaculizar el montaje y desmontaje de cualquier componente. Además, está en la línea caliente del circuito refrigerante. Como complemento decorativo vamos a instalar también un cátodo frío
que nos proporcionará un efecto luminoso muy bonito. Evidentemente, esto no es necesario para la refrigeración líquida, pero forma parte del llamado modding. Paso 10. Conexión de las tuberías. Una vez que tenemos todos los componentes del equipo de refrigeración líquida fijados en sus correspondientes ubicaciones, procede interconectarlos mediante las tuberías para cerrar el circuito. El tipo de tubería ya quedó descrito en un capítulo anterior. La forma de sujeción es mediante abrazaderas. Lo primero que tenemos que hacer es cortar los distintos tramos de tuberías en función de su recorrido. Antes de conectar la tubería a cada racor, debemos meter su correspondiente abrazadera. Estamos viendo la conexión de la tubería de salida del agua caliente del bloque hacia el depósito. Es muy importante ajustar bien todas estas conexiones, cuidando de apretar adecuadamente las abrazaderas para evitar fugas de líquido refrigerante, lo que sería muy peligroso, pues podría provocar algún cortocircuito o estropear el micro o la placa base. Ahora estamos viendo la conexión de la tubería anteriormente conectada al bloque al racor de entrada del líquido refrigerante en el depósito. Aprovechamos que tenemos el depósito fuera de su soporte para conectar en su otro racor libre la tubería que conectará el depósito con el racor de admisión de la bomba. Seguidamente conectamos la tubería de entrada de líquido refrigerante frío en el racor que queda libre en el bloque. Esta tubería conecta la salida del radiador con la entrada del bloque. Estamos viendo ahora la conexión de la tubería de admisión de la bomba procedente del depósito. También conectaremos la tubería al racor de presión de la salida de la bomba, cuyo otro extremo se conectará al racor de entrada del conjunto radiador-ventilador.
Paso 11. Revisión del circuito y rellenado con el líquido refrigerante. Una vez que hemos conectado todas las tuberías y antes de proceder al llenado del circuito con el líquido refrigerante, debemos hacer una revisión de todo el montaje, comprobando sobre todo que todas las conexiones están bien realizadas y ajustadas. Desenroscamos una de las tapas del depósito y retiramos este de su soporte para poder echar con más comodidad y seguridad el líquido refrigerante. Este líquido, como ya dijimos, está formado por una porción de líquido refrigerante de vehículos y agua destilada. La cantidad que debemos echar debe ser tal que se llene todo el circuito y el depósito quede cubierto hasta aproximadamente la mitad de su volumen. Una vez lleno el circuito con el líquido refrigerante y antes de poner en marcha la bomba, comprobamos la estanqueidad del mismo. Observamos con cuidado de que no gotee por ningún sitio. Si la estanqueidad es buena, procedemos a encender la bomba, pero sin encender el ordenador para comprobar la estanqueidad bajo presión. Igualmente observamos que no se produzca ningún tipo de fuga ni la más mínima gota. Comprobado esto, podemos pasar a la prueba definitiva, que es la comprobación del correcto funcionamiento del sistema con el ordenador en marcha. Al encender el ordenador vemos que el neón funciona perfectamente, dándonos esa preciosa luz azulada. También encenderemos el ReoBus para poner en marcha los ventiladores complementarios que hemos instalado. Con el comprobador de temperaturas vemos si el micro se calienta o no. Si no se calienta, el sistema de refrigeración demuestra su buen funcionamiento y rendimiento. Vemos que todo funciona correctamente. Seguimos observando las temperaturas tanto del micro como la del ambiente en el interior de la caja. Vemos que lógicamente ha subido un poquito con el normal funcionamiento del ordenador, pero constatamos que las temperaturas son más bajas que cuando el ordenador funcionaba tan solo con el sistema convencional de refrigeración. Finalmente vamos a hacer una prueba de rendimiento más crítica. Para ello vamos a darle caña al micro ejecutando un juego que exige mucha actividad tanto del micro como de la tarjeta gráfica. Y esto luego suena menos, porque ahora está sin tapa ni nada. La prueba la supera satisfactoriamente, ya que se observa un ligero incremento de la temperatura, pero que sigue siendo mucho más baja que la que alcanzaría con el sistema convencional. Nos congratulamos porque nos ha salido bien desde el principio, sin fallos. A fecha de hoy, 6 de abril de 2005, este ordenador lleva funcionando más de un año sin ningún problema. Os animamos a que mejoréis vuestros ordenadores.
Diagnosis y reparación del PC. Primera parte. Introducción. Con el fin de tener unificado en el mismo DVD este tema tan interesante de la diagnosis y reparación del PC, vamos a incluir el siguiente contenido. A. La información que sobre el tema de reparación del PC dimos en el curso base, adaptándola a nuestros nuevos equipos, pero evidentemente aprovechando todas las partes buenas que esos capítulos poseían. B. Ampliación de la casuística de averías y soluciones tanto de tipo hardware como software. C. Descripción audiovisual detallada de una de las herramientas de diagnóstico mejores del mercado, tal como el Sandra 2004. A. Información válida del curso base adaptada a nuestros nuevos equipos. Principios básicos para la reparación del PC. Si hemos seguido paso a paso el montaje del ordenador y hemos realizado todas las conexiones correctamente, lo más normal y probable es que todo funcione bien desde el primer momento. No obstante, si surgen problemas, trataremos de no ponernos nerviosos y proceder a buscar de forma lógica y siguiendo una metodología la causa o causas del problema. Los ordenadores que hemos montado en este curso, debido a las características de sus componentes internos, dejan pocas posibilidades al error de montaje. En la casuística de averías que vamos a exponer, habrá casos que no sean aplicables a nuestros ordenadores, ya que no es posible que en nuestros ordenadores se produzcan dichos casos, pero hemos considerado conveniente exponerlos para que la formación sea de aplicación general a cualquier otro ordenador. Antes de exponer la casuística de problemas del ordenador y sus soluciones, vamos a dar unas normas de aplicación general a la solución de todo tipo de problemas, pero sobre todo aplicadas a la reparación del ordenador. A. Lo primero es conocer todas las fuentes de donde pueden proceder dichos problemas. B. Lo segundo es saber plantear bien el problema. Siempre se ha dicho que un problema bien planteado es un problema casi resuelto. En este sentido, es preciso anotar muy bien los síntomas o los efectos negativos que observemos. Eso nos permitirá ir delimitando el campo de sus posibles causas. C. Cuando un mismo síntoma o conjunto de síntomas corresponde a varias causas, debemos ir verificando causa por causa, en orden a su mayor probabilidad. Si, por ejemplo, el problema o síntoma puede ser debido a las causas A, B y C, lo primero que haremos será comprobar si la causa el A. Si comprobada la causa A desaparece el problema o síntoma, evidentemente esa era la causa del problema. Si el problema subsiste, pasamos a comprobar la causa B. Si con esta causa desaparece el síntoma, evidentemente esa era la causa. Si no desaparece, evidentemente la causa del problema sería la última causa que nos quedaría por analizar, es decir, la C. Esto que acabamos de decir parece de perogrullo, pero no lo es. Es pura lógica aplicada. Orden y sistematización de la resolución de problemas, sin cuyo método la resolución de problemas complejos serían insolubles. Bien, establecidas estas premisas, vamos ahora a tratar de aplicarlas en la práctica. A. Conocer todas las fuentes de donde pueden proceder los problemas del ordenador. Como hemos podido comprobar en el montaje del ordenador, los PCs compatibles están compuestos por un conjunto de componentes compatibles que hacen del ordenador un sistema modular. Estos componentes son intercambiables entre diferentes PCs compatibles. Generalmente, estos componentes están formados por chips de alta tecnología que no se pueden reparar en la práctica. Por ejemplo, si falla la tarjeta de sonido, no te queda más remedio que sustituirla por otra nueva. Si se te estropea la unidad de CD-ROM, igualmente tendrás que comprar otra nueva, y así sucesivamente. Generalmente, los componentes internos del PC no se suelen reparar, sino que más bien se sustituyen. En cambio, con los periféricos, sobre todo impresoras y monitores, sí suele compensar la reparación. Sin embargo, por ejemplo, el ratón o el teclado no compensa repararlos y se opta en la práctica por sustituirlos por otros nuevos.
La diagnosis de averías del PC es compleja, ya que el ordenador está formado por componentes físicos o hardware y por componentes no físicos o software. Los componentes de tipo hardware pueden ser, a su vez, fundamentales o componentes internos y periféricos. El software, a su vez, está integrado por la BIOS, el sistema operativo y las aplicaciones. Dentro del software también tenemos que contar como causa de una gran cantidad de problemas los virus, gusanos, etc. Cuando terminamos de montar un ordenador y aún no hemos instalado el sistema operativo y mucho menos las aplicaciones, es más fácil detectar la causa del problema, pues este tan solo puede deberse a un fallo en algún componente interno o en algún periférico, o en la BIOS. Si no hemos tocado la BIOS, esta viene configurada de fábrica y es muy improbable que el fallo se debiera a la BIOS. Es más, la propia BIOS nos informa en el post y en el resto del proceso de arranque de cualquier problema. Cuando hemos sido nosotros los que hemos montado el ordenador la primera vez, si aparecen fallos, suelen deberse generalmente a que nosotros no hemos pinchado bien, por ejemplo, algún módulo de memoria, o no hemos colocado bien el disipador ventilador del micro y este se calienta, o hemos olvidado la conexión de algún cable, o hemos pinchado mal la tarjeta gráfica, etc. Cuando instalamos el sistema operativo, este añade más complejidad a la diagnosis de averías del ordenador, porque una mala instalación o una mala configuración del propio sistema operativo puede ser la causa de que éste no funcione bien. Cuando conectamos nuestro equipo a Internet sin la protección adecuada, este se suele infectar enseguida de virus, gusanos, etc., lo que hace que el equipo funcione mal o incluso deje de funcionar, añadiendo otra fuente más de problemas y causas de posibles fallos del ordenador. Cuando instalamos aplicaciones, las propias aplicaciones pueden presentar anomalías por errores internos de las propias aplicaciones o por incompatibilidad con el sistema operativo. Finalmente, aunque hayamos montado bien el ordenador, hayamos configurado bien la BIOS, hayamos instalado y configurado bien el sistema operativo, hayamos instalado los sistemas antivirus, firewall, parches, etc., y finalmente hayamos instalado con éxito las aplicaciones, nosotros mismos podemos ser causa de fallos. Como vemos, son tantas las causas que pueden provocar el fallo del ordenador que su diagnosis resulta compleja. Diagnosis y reparación del PC, segunda parte. Problemas de tipo hardware. Como vimos en el capítulo anterior, la diagnosis y reparación del PC es muy compleja. Se estiman más de 2000 los problemas que pueden tener un ordenador tipo PC, incluyendo naturalmente los problemas producidos tanto de tipo hardware como software, lo que justifica un curso enteramente dedicado a este tema, proyecto que estamos también programando para más adelante. Dentro de los problemas de tipo hardware estudiaremos en primer lugar los problemas de arranque, refiriéndonos a los principales códigos POST de las principales marcas de BIOS. En segundo lugar estudiaremos los principios básicos de mantenimiento de nuestro hardware, así como algunos trucos útiles aplicados a la diagnosis y reparación del PC, tales como comprobación de fuentes de alimentación, limpieza de pantallas TFT, etc. Problemas de arranque. Los problemas de arranque total o parcial son los más peliagudos y los que más limitan nuestras posibilidades de actuación, porque si el ordenador no arranca, difícilmente podremos meter programas de chequeo y diagnóstico. En los problemas de arranque tenemos distintos grados. A. El sistema no arranca en absoluto. B. El sistema arranca pero no se inicializa. Y C. El sistema arranca pero se reinicia de forma intermitente. Problema número 1. El sistema no arranca. No se ilumina el LED encendido y no se oye ningún ventilador. Soluciones. Procederemos en este orden. 1. Comprobar que el interruptor de la fuente de alimentación está en posición de encendido. 2. Conectar bien el cable de alimentación de la red a la fuente. 3. Comprobar con un polímetro la tensión de la red. 4. Sustituir el cable de alimentación por otro que sepamos que funciona. 5.
Asegurarse de que el conector ATX está bien pinchado en la placa base. 6. Asegurarse que las conexiones de la caja a la placa base están bien realizadas. 7. Cambiar todos los fusibles fundidos que haya en la fuente de alimentación. 8. Cambiar la fuente de alimentación por otra nueva. 9. Cambiar la placa base. Problema número 2. El sistema no arranca. El LED encendido no se ilumina, pero se oye el ventilador. Soluciones. 1. Comprobar con un polímetro la tensión de la red. 2. Asegurarse de que el conector ATX está bien pinchado en la placa base. 3. Asegurarse que las conexiones de la caja a la placa base están bien realizadas. 4. Verificar con el polímetro que la salida de tensión de los pines del conector ATX son las adecuadas, correspondiéndose con las de la tabla siguiente. (5) Comprobar con el polímetro que la tensión de salida del pin número 8 del conector ATX es la correcta, es decir, más 5 voltios DC. 6. Utilizar una fuente de alimentación nueva. 7. Comprobar que la CPU está bien pinchada en su zócalo, con su disipador ventilador bien colocado y que no se calienta en exceso. 8. Probar otra CPU nueva. Problema número 3. El sistema no arranca. El LED encendido se ilumina, pero el sistema no presenta actividad aparente. Soluciones. Comprobar con un polímetro la tensión de la red. 2. Verificar con el polímetro que la salida de tensión de los pines del conector ATX son las adecuadas, correspondiéndose con las de la tabla siguiente. 3. Comprobar con el polímetro que la tensión de salida del pin número 8 del conector ATX es la correcta, es decir, más 5 voltios DC. 4. Utilizar una fuente de alimentación nueva. 5. Comprobar que la CPU está bien pinchada y afianzada con la palanquita en su zócalo CIF y con su disipador ventilador bien colocado. 6. Volver a pinchar bien las tarjetas de expansión. 7. Retirar la placa base y comprobar que está aislada eléctricamente de la parte metálica de la caja. Problema número 4. El sistema arranca pero no se inicializa. Síntomas. 1. El LED encendido se ilumina. 2. La pantalla del monitor no muestra nada. 3. Se oyen 2 o más bips. Causa. Posible fallo en el sistema de vídeo. Solución. 1. Analice los códigos sonoros que la BIOS genera durante el POST. Si quiere determinar con precisión la causa del fallo, apague el ordenador e inserte una tarjeta POST en una ranura de expansión libre. Encienda el ordenador y cuando se produzca el fallo, anote el código hexadecimal que aparece en el display de la tarjeta POST. Consulte en Internet el código POST correspondiente a su marca de BIOS y allí se le dirá la causa exacta del fallo durante el POST. 2. Si no tiene tarjeta POST, compruebe que la tarjeta gráfica está bien pinchada. 3. Si todas las conexiones están bien y la tarjeta de vídeo está bien pinchada, pruebe con otra tarjeta gráfica. Problema número 5. El sistema arranca. El LED encendido está iluminado, el monitor permanece encendido pero sin texto y el sistema se cuelga. Causas. El POST ha detectado un fallo y por consiguiente no puede continuar con la inicialización. Solución. 1. Analice los códigos sonoros que la BIOS genera durante el POST. Si quiere determinar con precisión la causa del fallo, apague el ordenador, inserte una tarjeta POST en una ranura de expansión libre, encienda el ordenador y cuando se produzca el fallo, anote el código hexadecimal que aparece en el display de la tarjeta POST. Consulte en Internet el código POST correspondiente a su marca de BIOS y allí se le dirá la causa exacta del fallo durante el POST. Problema número 6.
El sistema arranca. El LED de encendido está iluminado. El monitor está encendido y muestra mensajes, pero el LED del disco duro no se ilumina. Posibles causas y sus soluciones. 1. No se localiza el disco de arranque. Procederemos en este orden. 1. Comprobar que tanto el cable plano como el cable de alimentación de la unidad están perfectamente conectados. Respecto al cable plano, asegurarse de que está en buen estado, es decir, no presenta arañazos, erosiones y cortes, y además que está debidamente polarizada su conexión tanto en el conector de la controladora de la placa base como en el conector del disco. Dos. Comprobar con un polímetro que las tensiones de salida del conector de alimentación son las adecuadas, sobre todo las de más 5 voltios y más 12 voltios. Vemos que en el ID conector o Molex de alimentación la tensión real entre el cable rojo y el negro es de más 5,17 voltios. Asimismo, la tensión entre el cable amarillo y el negro o tierra es de más 12,37 voltios. Si alguno de estos voltajes faltara o fuera demasiado bajo, tendríamos que cambiar la fuente de alimentación y con ello el problema posiblemente quedaría resuelto. 3. Compruebe que en la CMOS está reconocida la unidad de disco. 4. Arranque el sistema con un disquete de arranque hasta que nos aparezca como PRON a 2 puntos. Si hemos conseguido arrancar bien con el disquete, cambiemos a la unidad C. Si podemos acceder a ella y ver con un DIR su contenido, esto nos revela que el problema, casi con toda seguridad, se debe al sector de arranque del disco duro. Este problema puede ser muy probablemente debido a virus en el sector de arranque del disco duro. Más adelante se le explicará lo que puede hacer para limpiar el sector de arranque de virus. 5. Caso de que el problema no quedara resuelto al limpiar el sector de arranque, el problema sería que el disco duro está mal y habría que cambiarlo. Diagnosis y reparación del PC, tercera parte. Continuación de la casuística de problemas y sus soluciones. Problema número 7. Como consecuencia de haber configurado mal la BIOS, el ordenador no arranca. Solución: retirar la batería de la CMOS unos minutos y volverla a conectar. Ojo, cuidando de que la polaridad sea correcta, generalmente con el polo positivo para arriba. Con esto conseguimos que la BIOS adquiera la configuración que lleva predeterminada de fábrica. Problemas debidos a que el sistema arranca bien pero se reinicia de forma intermitente. Como ya dijimos al principio, este es el tercer grupo de problemas de arranque. Este tipo de problemas son un verdadero reto a los técnicos en reparación por la cantidad tan grande de causas que los originan. Pueden ser debidos tanto a problemas de hardware como de software. Problema número 8. Partiendo de un ordenador en el que hemos instalado ya el sistema operativo y diversas aplicaciones, el sistema arranca pero se reinicia de forma intermitente. ¿Cuál sería la causa más probable? Respuesta: aunque pueden existir muchas causas del citado problema con la misma probabilidad, la primera causa que debemos suponer es la existencia de virus, gusanos, etc. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es utilizar un buen programa antivirus y analizar todo el sistema. En el Windows XP, el Blaster y otros virus producen este problema y es necesario instalar el parche correspondiente. El Windows XP tiene bastantes agujeros de seguridad por donde se suelen colar todos estos microprogramas dañinos.
Una forma de combatir esto es manteniendo actualizado el sistema operativo mediante las descargas automáticas o manuales de parches y tecnologías cortafuegos. Microsoft distribuye gratuitamente el Service Pack 2 que conviene instalar, aunque a veces esto influye en que ciertas aplicaciones dejen de funcionar. El sistema operativo Linux no suele tener este problema de virus y agujeros de seguridad, y en caso de que los hubiera, no suelen producir daño y son muy fácilmente eliminables. Para mayor información sobre el sistema operativo Linux, visite nuestra web http://www.cursosaudiovisuales.com. Problema número 9. Partiendo de un ordenador en el que hemos instalado ya el sistema operativo y diversas aplicaciones, el sistema arranca pero se reinicia de forma intermitente. Después de comprobar que el sistema está libre de virus, ¿cuál sería la siguiente causa más probable? Causas: conflicto con alguno o algunos dispositivos instalados. Soluciones: primero examinamos el administrador de dispositivos. Si hay algún conflicto, aparecerá alguna interrogante amarilla o X rojas. Si algún dispositivo está marcado con alguna marca, pincharíamos en el dispositivo problemático para ver qué solución nos da el sistema. Estos problemas suelen resolverse instalando nuevamente el dispositivo y sus controladores. Problema número 10. Partiendo de un ordenador en el que hemos instalado ya el sistema operativo y diversas aplicaciones, el sistema arranca pero se cuelga o se reinicia de forma intermitente. Después de comprobar que el sistema está libre de virus, y habiendo comprobado que no existen marcas extrañas en el administrador de dispositivos, ¿cuál sería la siguiente causa más probable? Causas: posibles aplicaciones defectuosas o incompatibles con el sistema. Soluciones: si estamos utilizando aplicaciones que funcionan bien, pero al abrir otra determinada aplicación se produce el cuelgue o la reiniciación, es evidente que la causa de esta desestabilización del sistema se debe a dicha aplicación. Desinstale dicha aplicación y vuelva a instalarla, pero esta vez con compatibilidad. Para instalar una aplicación con compatibilidad en Windows XP procederemos de la forma siguiente. Primero pinchamos con el botón derecho sobre el setup, instalador o ejecutable de la aplicación que queremos instalar con compatibilidad. Se nos abre un menú desplegable y en él pinchamos en propiedades. A continuación se nos abre una nueva ventana donde debemos pinchar en la pestaña de compatibilidad. Marcamos la casilla de instalar con compatibilidad y elegimos el sistema operativo con el cual queremos que sea compatible. Seguidamente pinchamos en el botón Apply para aplicar los cambios y salimos de esta ventana haciendo un clic en Aceptar. Finalmente damos un doble clic sobre el fichero ejecutable y el programa comienza a instalarse con compatibilidad. Problema número 11. Partiendo de un ordenador en el que hemos instalado ya el sistema operativo y diversas aplicaciones, el sistema arranca pero se cuelga o se reinicia de forma intermitente. Después de comprobar que el sistema está libre de virus y habiendo comprobado que no existen marcas extrañas en el administrador de dispositivos y que el fallo tampoco se debe a ninguna aplicación defectuosa o incompatible, ¿cuál sería la siguiente causa más probable? Causa: alguna utilidad puede estar fallando. Solución: iniciamos Windows a prueba de fallos, con lo que el sistema funciona con un mínimo de controladores y dispositivos de apoyo. Si el sistema sigue fallando y reiniciándose, debemos pasar al siguiente paso descrito en el problema número 12. Si el sistema se estabiliza, es posible que la causa del problema sea de tipo software. A continuación, reiniciamos el sistema en modo normal y desactivamos aplicaciones
y utilidades de forma sistemática dentro del menú de inicio y en la bandeja del sistema, hasta conseguir aislar la aplicación o la utilidad causante del problema. Problema número 12. Partiendo de un ordenador en el que hemos instalado ya el sistema operativo y diversas aplicaciones, el sistema arranca pero se cuelga o se reinicia de forma intermitente. Después de comprobar que el sistema está libre de virus y habiendo comprobado que no existen marcas extrañas en el administrador de dispositivos y que el fallo tampoco se debe a ninguna aplicación defectuosa o incompatible y que tampoco existe ninguna utilidad que sea la causa del problema, ¿cuál sería la siguiente causa más probable? Causa: conflicto con los controladores por anticuados o por defectuosos. Solución: actualice los controladores de los dispositivos más importantes del sistema, tales como DirectX, controladores de vídeo, controladores de sonido, controladores de impresoras, controladores USB, controladores para módem, para escáner, etc. Hágalo controlador por controlador y vaya observando el efecto. Reinicie cada vez que actualice un controlador y observe si el sistema se estabiliza o no. Si se estabiliza, el problema por fin ha quedado resuelto. Si no se estabiliza, se seguirá hasta actualizar todos los controladores. Problema número 13. Partiendo de un ordenador en el que hemos instalado ya el sistema operativo y diversas aplicaciones, el sistema arranca pero se cuelga o se reinicia de forma intermitente. Después de comprobar que el sistema está libre de virus y habiendo comprobado que no existen marcas extrañas en el administrador de dispositivos y que el fallo tampoco se debe a ninguna aplicación defectuosa o incompatible y que tampoco existe ninguna utilidad que sea la causa del problema, ni ningún conflicto con los controladores, ¿cuál sería la causa siguiente más probable? Causa: si después de haber actualizado todos los controladores continúa el problema, lo más probable es que la causa sea de tipo hardware. Solución: procederemos de la forma siguiente. Eliminaremos uno a uno los dispositivos hardware instalados. Empezaremos con el último instalado y seguiremos quitando primero los dispositivos menos necesarios, tales como unidades de almacenamiento externo, discos duros secundarios, unidades lectoras y grabadoras de CDs o DVDs, tarjetas no indispensables, tales como la de sonido, tarjetas SCSI. Reiniciaremos cada vez que eliminemos un dispositivo y observaremos si el problema queda resuelto o desaparece. Problema número 14. Si después de todos los pasos que hasta ahora hemos realizado, el problema continúa, lo cual es bastante improbable, procederemos a guardar todos los datos que podamos en copias de seguridad. Formatearemos el disco duro o partición donde esté instalado el sistema operativo y volveremos a instalar otra vez el sistema operativo. Diagnosis y reparación del PC, cuarta parte. Continuación con la casuística de problemas y sus soluciones. Problema número 15. Cada vez que encendemos el ordenador se pierde la configuración de la BIOS. Causa: batería de la CMOS baja o gastada. Solución: cambiar la batería de la CMOS. Problema 16. No podemos acceder al setup de la BIOS porque hemos perdido el password. Solución: quitar unos minutos la batería de la CMOS para que ésta recupere la configuración de fábrica. Problema 17. El ordenador no carga el sistema operativo. Causa: el MBR, Master Boot Record, o boot de arranque del disco, está infectado por algún virus. Solución: hay que limpiar el sector de arranque. Para ello, utilizando un disquete de arranque, desde DOS escribimos fdix /mbr y pulsamos intro. Problema 18. La batería de la CMOS se descarga muy rápidamente. Causa: cortocircuito en la placa base. Solución: cambiar la placa base. Problema 19.
El sistema arranca normalmente, pero a los pocos minutos de funcionamiento se cuelga. Causa: lo más probable es que se deba a un sobrecalentamiento de la CPU. Solución: compruebe que el ventilador de la CPU funciona con la velocidad adecuada. Si el ordenador acaba de ser montado, otra causa muy probable es que no se haya puesto correctamente la pasta térmica entre el micro y el disipador. Problema número 20. Tras una actualización y ampliación del ordenador, el sistema no arranca, aunque el LED encendido está iluminado. Causa: si antes de la actualización y ampliación funcionaba bien, la causa más probable es que exista una sobrecarga de consumo eléctrico que la fuente de alimentación no es capaz de cubrir. Solución: cambiar la fuente de alimentación por otra más potente. Problema 21. Al actualizar la CPU por otra versión más moderna, la BIOS no la identifica correctamente. Causas: o la CPU no está soportada por la placa base, o lo más probable es que la BIOS esté anticuada. Solución: consultar el manual de la placa base, donde nos dirá el tipo de microprocesadores que podemos utilizar. 2. Si el micro figura como soportado por la placa base, actualizar la BIOS con una versión más moderna, en la que dicha CPU esté incluida en la tabla que a tal efecto posee la BIOS. 3. Si ni aún así se reconoce correctamente la CPU, cambiar la placa base por otra más actualizada. Problema número 22. El sistema no arranca después de haber realizado un overclocking. Causa: overclocking mal configurado. Soluciones: pruebe subiendo un poco el voltaje de la CPU. 2. Si falla la solución anterior, disminuya la velocidad del reloj y el factor multiplicador hasta conseguir arrancar sin problemas. Problema 23. Después de haber hecho un overclocking, el sistema arranca bien, pero al poco tiempo se cuelga o falla. Causa: sistema de refrigeración de la CPU insuficiente. Soluciones: utilice un sistema disipador ventilador más potente con una mejor pasta térmica. 2. Utilice un sistema de refrigeración líquida. 3. Disminuya el nivel de overclocking. Problema 24. Después de haber realizado un overclocking, algunas tarjetas de expansión no funcionan o dan fallos. Causa: el aumento de la velocidad frontal del bus FSB hace aumentar también la velocidad de los buses AGP, PCI e ISA, y esto puede afectar a determinadas tarjetas sensibles. Soluciones: 1. Configurar la BIOS reduciendo, si lo permite, los divisores. 2. Cambiar la tarjeta de expansión por otra no tan sensible o que soporte las máximas velocidades. 3. Reducir el nivel de overclocking. Problema 25. El ordenador se ha quedado colgado. ¿Cómo debemos actuar? Soluciones: 1. Nunca apague el ordenador por las bravas. 2. Pulse las teclas Control Alt Suprimir, con lo que se nos abrirá el cuadro de diálogo para cerrar programas. En él podemos encontrar una o más aplicaciones que no estén respondiendo. Entonces seleccionemos una a una y pinchemos en el botón Finalizar tarea. En muchos casos esto resuelve el problema de cuelgue y nos permite recuperar el control del sistema. Problema 26. La luz del disco duro permanece encendida continuamente, pero no se puede acceder al disco duro. Causa: cable plano conectado de forma invertida, bien en el disco o bien en la controladora de la placa base. Solución: conectar correctamente el cable plano, recordando que la línea roja o azul, según los casos, debe estar lo más cerca posible del power connector o conector de alimentación del disco duro. Problema número 27. En el monitor aparece el siguiente mensaje de error: no hay ningún disco duro presente. Causas y soluciones. 1. El cable de la alimentación de la unidad no está bien conectado. Conectarlo bien. 2. Las salidas de tensión del cable de alimentación no dan el nivel de tensión necesario. Comprobar con un polímetro que las tensiones son correctas. 3. Comprobar que en la CMOS los parámetros del disco o discos duros son los correctos. 4. Elegir en el menú del Setup la autodetección de los discos duros.
5. Probar con otro disco duro que sepamos funciona bien. Diagnosis y reparaciones del PC. Quinta parte. Herramientas de diagnóstico y reparación del PC. Podríamos clasificar las herramientas de diagnosis y reparación del PC en tres grandes grupos. A. Herramientas que no necesitan tener instalado ningún sistema operativo. B. Herramientas que funcionan con sistemas en modo texto, tales como DOS o algunas versiones Live de Linux. C. Herramientas que funcionan bajo entornos gráficos de Windows o Linux. Como herramientas que no necesitan tener instalado ningún sistema operativo, tenemos en primer lugar el POST de la BIOS, que incluso antes de instalar ningún sistema operativo nos informa de problemas fundamentales del ordenador. Esta herramienta es puramente informativa, nos indica mediante los sonidos y códigos POST detectables con las tarjetas POST el problema concreto que se produce durante la fase de arranque del ordenador. Esto ya lo vimos con detalle al estudiar la BIOS. Como herramientas pertenecientes al grupo B podemos citar el disquete de arranque y versiones de Linux que no necesitan instalarse, como Nopis, Slacks, etc. Estas herramientas nos permiten particionar, formatear, copiar datos y preparar el ordenador para instalar el sistema operativo definitivo, bien sea Windows, Linux o ambos. Como herramientas pertenecientes al apartado C podemos decir que bajo Windows existen muchísimas, pero nosotros por falta de espacio nos limitaremos a citar algunas. Entre las que lleva incorporado el propio Windows tenemos el ScanDisk, el administrador de dispositivos del sistema y el defragmentador del disco. El propio Windows tiene una herramienta curativa muy buena que es el ScanDisk. El ScanDisk detecta y repara ficheros defectuosos. Aplicaciones que nos sirven en la tarea de diagnosticar y reparar las averías del PC bajo Windows las hay en gran cantidad, al igual que bajo Linux. A continuación vamos a hacer una relación con una breve reseña de algunas de estas aplicaciones. Así, por ejemplo, tenemos Bionic CPU Keeper. Controla el estado de la CPU y los recursos del sistema y nos avisa cuando el procesador está sobrecargado y la memoria escasea. También nos permite desfragmentar la RAM o finalizar un proceso que se haya vuelto inestable. Visite su URL siguiente. Motherboard Monitor. Detecta y visualiza las temperaturas y voltajes de la placa base del PC. Visite su URL siguiente. Intel Application Accelerator. Optimiza el rendimiento del sistema en PCs con chipset Intel de la familia 8XX, aunque la BIOS esté mal configurada. Visite su URL siguiente. Anticrash. Aplicación que además de optimizar los recursos, monitoriza cada proceso en ejecución, reparando automáticamente problemas que pueden provocar que el sistema operativo se cuelgue. Visite su URL siguiente. Drive Rescue. Excelente aplicación que nos permite recuperar datos que accidentalmente se han perdido e incluso recuperar una partición entera del disco. Visite su URL siguiente. BusHound, programa que nos permite controlar el bus del sistema, para lo cual rastrea dicho bus y nos informa de todas las peticiones. Visite su URL siguiente. CD Check. Esta herramienta nos permite comprobar la integridad de un CD y recuperar archivos dañados. Visite su URL siguiente. CPU Stability Test. Esta herramienta comprueba si el ordenador es estable tras haber realizado un overclocking. Visite su URL siguiente. BIOS Wizard. Esta herramienta nos permite realizar pruebas de comprobación de la BIOS y nos conecta con el fabricante para su eventual actualización. Visite su URL siguiente. SysSoftware Sandra.
Esta aplicación constituye un completo paquete de información y diagnóstico tanto de hardware como de software. La palabra Sandra son las siglas de System Analyzer Diagnostic and Reporting Assistant, que significa asistente para el análisis, diagnóstico e información del sistema. Su URL es www.sysoftware.demon.cd.uk/Sandra. Vamos a describir con algo más de detalle esta excelente herramienta. Tras ejecutar la aplicación se nos abre una ventana principal con una gran cantidad de iconos. Estos iconos constituyen módulos que se agrupan en las siguientes secciones o categorías: Wizard Modules, Information Modules, Benchmarking Modules, Testing Modules y Listing Modules. En la sección Información de módulos tenemos en primer lugar el System Summary. Este módulo nos proporciona un resumen en forma de sumario de las características principales del sistema con distintos apartados tales como sistema, procesador, placa base, chipset, sistema de vídeo, dispositivos de almacenamiento masivo, información lógica de los dispositivos de almacenamiento masivo, periféricos, dispositivos multimedia, impresoras y faxes, etc. Si una vez que estamos en un módulo pulsamos la flecha verde a derecha, que es Next, el programa pasa a informarnos del módulo siguiente. Si pinchamos en la flecha verde hacia la izquierda, vamos retrocediendo. En la parte informativa de cada módulo, al final existe un apartado especial denominado Performances Tips, que en función de la información recogida por el programa dará consejos para aumentar el rendimiento del sistema. Pinchemos ahora en Mainboard. El programa nos proporcionará una información completa y detallada de todas las características y parámetros de la placa base. En fin, al igual que hemos hecho con los módulos procesador y Mainboard, podemos recabar una completa y detallada información de cada uno de los módulos que se encuentran dentro de la categoría Módulos de información. Basta hacer un doble clic con el botón izquierdo sobre cualquiera de los iconos que representan dichos módulos o navegar mediante las flechas a derecha o izquierda. La clase Benchmarking Modules comprende una serie de módulos que nos permiten medir el rendimiento de nuestro equipo comparado con otros. El primero de los módulos de la clase Benchmarking Modules es CPU Arithmetic Benchmark. Este módulo pone a prueba la potencia de nuestra CPU realizando operaciones matemáticas, aritméticas y de coma flotante, y compara los resultados con 4 CPUs de referencia. Dentro de la clase de Testing Modules, el primer módulo es el Hardware IRQ Settings, que nos muestra las IRQs y el hardware usado por cada una de ellas. El siguiente menú nos muestra la lista de accesos directos a memoria, o DMAs. El módulo I/O Settings nos muestra la relación de puertos de entrada y salida y el hardware que usa cada puerto. Dentro de la primera clase Wizard Modules tenemos un módulo muy útil que es el Performance Tune Up Wizard. Esta herramienta ejecuta uno por uno todos los módulos de información y diagnóstico y compila las recomendaciones dadas en el apartado Performance Tips. Con ello se obtienen todos los consejos que Sandra puede proporcionar para aumentar el rendimiento del sistema. Hemos visto una panorámica de este magnífico programa de información y diagnóstico de nuestro equipo. Ahora usted debe profundizar en él, ya que tiene un contenido muy rico e interesante. Con esto damos por terminada la tercera edición de nuestro curso de técnico en montaje y reparación de ordenadores. Esperamos que os haya sido de utilidad. A pesar de nuestro esfuerzo y cariño en la elaboración de esta nueva edición y conscientes de nuestras limitaciones, es posible que se hayan deslizado erratas y errores, por lo que pedimos disculpas.
Seguiremos trabajando para perfeccionar esta obra y os agradecemos de todo corazón a todos los que, habiendo adquirido el curso, nos animáis a continuar trabajando en este tema tan útil e interesante. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos perfeccionando y actualizando este curso y os mantendremos informados de las sucesivas actualizaciones que sigamos editando.